¿Qué tal, cocineros y cocineras? Hola de nuevo. Hoy vamos a ver una receta pedagógica, un pequeño tip de programación neurolingüística. Se trata de una dinámica que la he titulado Cuéntame mi problema, y que he utilizado en un montón de cursos y de situaciones y siempre me ha ido bastante bien. Necesitamos tres sillas que representan las tres posiciones desde la que se puede percibir un problema en programación neurolingüística. La posición A, que es asociado, la posición B, que es disociado, y la posición C, que es la posición del consejero. Te lo explico con un ejemplo muy sencillito. Imagínate que tienes un problema, ¿no? Y entonces van a dar en el cine la película de tu problema. La posición asociado es aquella en la que tú eres el protagonista del problema. Es decir, vives la película como protagonista en primera persona, ¿vale? Entonces se trata de que revivas esa película de tu problema en primera persona, sintiendo todo lo que sentiste, las emociones, los pensamientos que se te pasaban por la cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Posición A, asociada. Después está la posición B, que es disociada. Dice, bueno, ahora que he vivido mi problema en primera persona, voy a ser espectador de mi problema. Entonces voy a sentarme en una butaca del cine y voy a ver la película de mi problema, lo cual me va a dar una cierta perspectiva. Es decir, me voy a quitar esa carga emocional de vivir mi problema en primera persona y lo voy a ver con un poquito de distancia, con un poquito desde fuera. Por eso voy a defusionar o voy a disociarme emocionalmente del problema para poder percibirlo con más claridad, ¿vale? Y finalmente estaría la posición C, que sería la posición del consejero. Es decir, al salir del cine, pues me pongo a observar o incluso pregunto a la gente qué le ha parecido la película. Sería un poco como los críticos, ¿vale? Habrá críticos un poco más severos y habrá críticos un poco más constructivos. Es decir, sería como un paso todavía más atrás del observador. Es decir, preguntar a la gente qué es lo que piensa de mi problema, pues también para obtener otros datos, obtener otros puntos de vista, otras situaciones. Entonces, una vez que comprendemos esto, ¿en qué consiste la dinámica? Bueno, la dinámica es muy, muy sencillita. Se trata de que hagas grupos de 3 personas con 3 sillas, ¿vale? Y les explicas, por ejemplo, pues en la pizarra o en el rotafolio, es decir, que vamos a tener tres posiciones, A, B y C. Y entonces la dinámica consiste en que las 3 personas se reparten y se distribuyen, uno va a ser A, otro va a ser B y otro va a ser C, ¿vale? Yo soy A, aquí hay otro B y aquí hay otro C. Entonces se trata de que la persona A, ¿vale?, piense en un problema que quiera contar a los otros dos, ¿vale? Un problema de los que se pueda compartir y de los que se pueda contar. El problema se puede quedar aquí en el grupito, no tienen después por qué contarlo en el gran grupo. En el gran grupo podemos contar sencillamente qué hemos experimentado sobre nuestro problema, qué hemos aprendido de nuestro problema, pero no hace falta que lo contemos, no hace falta que lo contemos, simplemente lo que es el proceso. Así que darles esa tranquilidad de que el problema que quieran compartir se va a quedar aquí. Entonces, bueno, hay gente que no tiene problema en compartir sus problemas y sus dificultades y sus conflictos, y otros que a lo mejor tienen reparo. Bueno, en cualquier caso, los 3 que se repartan, pues que el que vaya a contar el problema sea una persona que no tenga inconveniente en querer compartirlo con los otros 2 y en querer pasar por la experiencia. Entonces, la dinámica tiene 3 pasos. Paso 1. A le cuenta un problema a B y C escucha, observa solamente. Entonces yo soy A y te cuento el problema. Oye, pues mira lo que me ha pasado, que fíjate, estuve el otro día, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos y tal, ¿vale? Una vez que A le ha contado el problema a B, ¿vale?, A y B se cambian las sillas, ¿de acuerdo? A se pone en la silla de B. Y entonces B le va a contar a A su propio problema. Buscamos que A escuche su problema contado por otra persona que desde fuera se lo cuenta como si fuera A. Por eso hablo de cuéntame mi problema. Entonces B le cuenta exactamente el problema, igual que se lo ha contado A como si fuera A. Y A se escucha desde fuera contando a alguien que le cuenta su propio problema, ¿vale? Vamos bien por aquí. Entonces, bueno, pues de alguna manera logramos que A se disocie de su problema y lo escuche desde fuera, a ver cómo le suena esto, ¿de acuerdo? C sigue escuchando y sigue observando lo que pasa, ¿vale? Y tercera parte o tercera fase, C se pasa a la silla de A, ¿vale? Y A se queda de observador de cómo B y C se ponen a hablar
sobre el problema de A, como si A no estuviera. Les tienes que decir, oye, imaginaros que os han contado el problema de A y os ponéis a hablar de él. Oye, pues mira, ¿a ti qué te parece? Pues a mí tal, a mí cual, pues mira, yo, ¿qué le aconsejarías? Pues yo le aconsejaría, ya A aquí no puede intervenir, solamente puede escuchar, ¿vale? Bueno, pues en esto consiste la dinámica. Fíjate que A ha pasado por todas las posiciones. Ha pasado por la posición de asociado, de disociado, y finalmente de ver como otros dos consejeros, o observar como otras dos personas hablan de su problema, esto que te decía de la salida del cine. Bueno, de esta manera A, ¿vale?, ha vivido su problema en las tres situaciones. Posiblemente, y a mí me ha pasado muchas veces en esta dinámica, después de esto A ha aprendido mucho más de su problema. Ha aprendido mucho más de su problema. Lógicamente, B y C han aprendido a escuchar, porque en esta dinámica se trabaja también la escucha, la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que en todos los grupitos de tres pues han pasado por la dinámica, por la situación, por la experiencia y han hablado de ello, pues ahora se trataría de hacer una apuesta en común. No de que los As, los que les haya tocado hacer el papel de A en los grupos o lo hayan elegido, cuenten su problema a todo el grupo delante, sino sencillamente que cuenten cómo ven ahora su problema, qué han aprendido de nuevo, qué les ha parecido la dinámica, si se sienten más tranquilos habiéndolo compartido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cocineros, cocineras, aquí os dejo con esta sencilla dinámica con la que, insisto, nos hacen falta tres cosas que generalmente tenemos en un aula, que son sillas. Como cada uno tiene su silla, pues grupos de tres, y aquí tenemos una dinámica que creo que nos va a ayudar mucho. Hasta la próxima.